Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en un tema que ha estado generando mucho revuelo, mucho debate y sobre todo, mucha curiosidad en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que a veces parecen sacados de una telenovela, pero que en realidad nos tocan muy de cerca. Vamos a hablar de paternidad, de relaciones y de cómo la vida puede dar giros inesperados que nos obligan a replantearnos todo. Y sí, hablo de una figura muy conocida, una estrella que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento. Así es, prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y un tema que ha encendido las redes sociales, la idea de él como el único papá para su bebé. ¿Es esto posible? ¿Qué hay detrás de estos rumores? Vamos a explorarlo todo con la calma y el detalle que se merece. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad y sobre todo, contenido que les interese. Ahora, vayamos al grano. La frase Can Yaman es el único papá para su bebé puede sonar un poco ambigua, ¿verdad? Puede interpretarse de muchas maneras, y esa es precisamente la magia de las palabras y de cómo se construyen las narrativas en el ojo público. Cuando hablamos de único papá podríamos pensar en algo literal, en un contexto biológico, o podríamos estar hablando de una situación más compleja, donde la paternidad no se limita a la genética, sino que abarca también el amor, el cuidado, la responsabilidad y la conexión emocional profunda. Y es precisamente esta segunda interpretación la que, creo yo, tiene más peso y más interés para nosotros. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, es un actor turco que ha alcanzado la fama internacional gracias a series como Erkenci Kuş y Dolunay. Su talento actoral, su presencia escénica y, seamos honestos, su indiscutible atractivo físico lo han convertido en un ídolo para millones de fans alrededor del globo. Ha conquistado corazones en Turquía, Italia, España, Latinoamérica y muchos otros rincones del planeta. Su vida personal, como suele suceder con las celebridades de este calibre, está bajo el constante escrutinio de la prensa y de sus seguidores. Cada relación, cada aparición pública, cada pequeño detalle de su vida privada se convierte en noticia. Ahora, ¿de dónde surge esta idea de que Can Yaman es el único papá para un bebé? Es importante ser claros desde el principio. Hasta donde la información pública nos permite saber, Can Yaman no ha anunciado públicamente que tenga un hijo. Sin embargo, las redes sociales, los foros de fans y algunos medios de comunicación han estado especulando intensamente sobre su vida privada, sus relaciones y la posibilidad de que esté esperando un hijo o incluso que ya lo tenga. A menudo estas especulaciones nacen de declaraciones ambiguas, de momentos de silencio, o de interpretaciones de sus propias palabras o las de personas cercanas a él. Si nos ponemos a pensar en el concepto de único papá, en un sentido más profundo, podemos llegar a conclusiones muy interesantes. En la sociedad actual, la estructura familiar está en constante evolución. Ya no hablamos solo del modelo tradicional de familia. La paternidad puede ser ejercida de diversas maneras. Un padre puede ser el padre biológico, pero también puede ser un padrastro que asume el rol de padre con todo su amor y dedicación, o incluso una pareja que, a pesar de no tener un vínculo biológico directo, se convierte en el pilar fundamental en la vida de un niño. Imaginemos por un momento un escenario hipotético. Supongamos que Can Yaman estuviera en una relación, y su pareja tuviera un hijo de una relación anterior. En este caso, si Can Yaman decidiera comprometerse profundamente con esa relación, si se involucrara activamente en la crianza del niño, le brindara amor, apoyo, protección y estabilidad, ¿no podríamos decir que él se convierte en un padre para ese niño y quizás, en ciertos aspectos, en el único que ejerce ese rol de forma constante y presente en su vida? Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre la verdadera esencia de la paternidad. No se trata solo de la concepción biológica, sino de la presencia, del compromiso, de los valores que se transmiten, del amor incondicional que se ofrece. Un niño necesita modelos a seguir, necesita sentir que tiene a alguien que lo guía, que lo protege, que cree en él. Y esa figura no tiene por qué ser necesariamente el padre biológico si éste no está presente o no cumple con ese rol. Las especulaciones sobre Can Yaman podrían estar alimentadas por su imagen de hombre tierno, protector y que, a pesar de su arrollador éxito, ha mostrado en ocasiones una faceta más sensible y cercana.
En entrevistas ha hablado de la importancia de la familia, del amor, y de sus deseos para el futuro. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa humanidad que deja entrever, lo que hace que sus fans se pregunten sobre sus anhelos personales más profundos, incluyendo la posibilidad de formar una familia. Piensen en las parejas famosas. Sus vidas son un libro abierto, pero a menudo las páginas más importantes están protegidas por un velo de privacidad. Cuando algo tan personal como la paternidad se convierte en objeto de rumor, es fácil que las interpretaciones se desborden. Podría ser que alguien cercano a él, un amigo o un familiar, o incluso él mismo, haya hecho algún comentario que haya sido malinterpretado. O quizás se trate de un deseo colectivo de sus fans, que ven en él al hombre ideal para ser padre. Es fascinante observar cómo la cultura de las redes sociales y el periodismo de espectáculos construyen narrativas. A veces un simple desliz, una foto sugerente o una frase sacada de contexto pueden dar lugar a una historia que se vuelve viral. Y en el caso de una figura tan mediática como Can Yaman, estas historias tienen un eco amplificado. Si nos atenemos estrictamente a la información verificada, como mencioné al principio, no hay confirmación oficial de que Can Yaman tenga un hijo. Sin embargo, el hecho de que la pregunta surja, de que se plantee la idea de que él sea el único papá para un bebé, nos abre una puerta para discutir qué significa realmente ser padre en el siglo XXI. Significa estar presente, ser el pilar, el apoyo incondicional. Significa educar, guiar, amar sin límites. Imaginemos el impacto que tendría en un niño crecer con una figura paterna como Can Yaman. Su carisma, su disciplina, su dedicación a su carrera, todo ello podría ser una fuente de inspiración. Si él estuviera involucrado en la vida de un niño, estoy segura de que lo haría con la misma pasión y entrega que pone en cada uno de sus proyectos. Es importante también recordar que las celebridades, a pesar de su fama, son personas con vidas privadas. Tienen derecho a la discreción en ciertos aspectos de su vida, especialmente cuando se trata de niños. Por eso cualquier información sobre paternidad debe ser tratada con la máxima cautela y respeto. No podemos dar por sentado nada hasta que haya una confirmación oficial. Sin embargo, el simple hecho de plantear la pregunta y reflexionar sobre ella nos permite explorar conceptos importantes. El concepto de paternidad, el rol del padre en la vida de un hijo, y cómo estos roles pueden trascender las definiciones tradicionales. En un mundo donde las familias se presentan en todas sus formas y colores, donde el amor es el motor principal, la figura del único papá podría ser aquella que, independientemente de lazos biológicos, se erige como el protector, el guía, el amor incondicional. Y si imaginamos que esta idea sobre Can Yaman se materializara de alguna forma, ya sea como padre biológico o como una figura paterna adoptiva, sería fascinante ver cómo manejaría esta faceta de su vida. Él ya ha demostrado una gran capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones, y estoy segura de que como padre, si llegara a serlo, lo haría con la misma dedicación y autenticidad. Quizás detrás de esta pregunta sobre el único papá, hay un anhelo colectivo. Un anhelo de ver a nuestras estrellas favoritas formar familias, de ver esa faceta más íntima y tierna que las hace aún más cercanas a nosotros. Can Yaman, con su luz propia, tiene esa cualidad de inspirar afecto y admiración. Así que mientras seguimos esperando noticias oficiales y vivimos en este mar de especulaciones, lo que sí podemos reafirmar es la importancia de la figura paterna. Sea quien sea, y bajo cualquier circunstancia, un padre es fundamental en la vida de un niño. Y si esa figura paterna es alguien que irradia positividad, que promueve valores, que demuestra compromiso, entonces es una bendición. En resumen, la idea de que Can Yaman es el único papá para su bebé es, por ahora, una especulación que surge del interés público y de la fascinación por su vida personal. No hay confirmación oficial de que tenga hijos. Sin embargo, esta conversación nos ha servido para reflexionar sobre el verdadero significado de la paternidad, que va más allá de los lazos biológicos y se centra en el amor, el cuidado, la presencia y la responsabilidad. Nos enseña que la figura paterna es crucial, sin importar su origen, y que el concepto de familia es cada vez más diverso y abarcador. La paternidad, en su sentido más puro, se trata de ser el pilar, el guía y el amor incondicional en la vida de un niño. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que la paternidad se define por la biología o por la acción? ¿Qué les gustaría ver en la vida personal de Can Yaman? Me encantaría leer sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Compartan sus ideas, sus preguntas, hagamos de este espacio un lugar de diálogo enriquecedor.
Y si este vídeo les ha resultado interesante e intrigante y les ha hecho pensar, no olviden dejarle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que pueda estar interesada en estos temas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para recibir notificaciones y sigamos creciendo juntos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan brillando.